La historia muchas veces se repite y los seres humanos tenemos la tendencia de volver a cometer los mismos errores. Es por eso que el pueblo de Israel se encontraba ahora en esta disyuntiva de ingresar a la tierra prometida o cometer el mismo error de sus padres y por lo tanto no entrar en aquella tierra que tanto anhelaban y volver a vagar por el desierto. ¿Qué iban a hacer frente a ese desafío? No solamente debían confiar en el Señor, cosa que no hicieron sus padres, sino que tenían que poner manos a la obra, porque no es solamente el poder divino, sino también se requiere el esfuerzo humano. Pero ¿saben qué? A pesar de que nosotros podemos equivocarnos mucho, Dios también siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una segunda oportunidad. Y vamos a ver cómo, a través de dos historias sorprendentes en esta lección, Dios tiene misericordia de los seres humanos. Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos aquí en Escuela Sabática Simple para poder estudiar más acerca de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando la lección número 2, ya vamos avanzando en este cuarto trimestre estudiando el libro de Josué. Y el versículo para memorizar, para poder iniciar, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 31, que dice lo siguiente: Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Muy bien, para poder iniciar el estudio de esta semana vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente podemos reunirnos para poder estudiar tu palabra. Gracias porque estamos con nuestros amigos, Señor, para poder repasar más, aprender, sacar algunas lecciones, Señor, de estas dos historias que vamos a estar estudiando en esta lección. Bendícenos, Señor, sorpréndenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta semana vamos a estar estudiando dos lecciones que son importantes. Ya la primera se encuentra en el capítulo 2, la otra se encuentra en el capítulo 9, es la historia de Rahab y después la historia de los Gabaonitas, que en cierta medida son distintos, pero también parecidos, y se demuestra en cada una de las historias que Dios tiene gracia con aquellos que son incrédulos, con aquellos que no merecen ninguna salvación, porque así actúa la gracia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es cercano, Dios es fiel con aquellos que deciden ser fiel también con Él. Y por eso vamos a estar estudiando un poco acerca de esta historia. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Ustedes me van a acompañar en lo que dice allí para poder iniciar. Y dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Así comienza el capítulo 2 del libro de Josué. Entonces se eligen a 2 espías y van a recorrer la tierra, y cuando llegaron a recorrer la tierra, que era la tierra de Jericó, entraron en casa de una ramera. ¿Cómo fueron las circunstancias en las cuales ellos llegaron a aquella casa? No tenemos ni idea, no lo sabemos, pero la historia bíblica resalta que justo estaba allí, ¿cierto?, Rahab, y Rahab los recibió, y Rahab los va a ocultar también. Ahora, Israel vuelve a usar la misma estrategia que había usado anteriormente. Es decir, cuando estaban en el desierto y tenían que tomar posesión de la tierra, fueron 2 espías, uno por cada tribu, un príncipe, y fueron, reconocieron la tierra, se dieron cuenta que la tierra fluía leche y miel, que era extraordinariamente buena la tierra, tomaron del fruto de la tierra entre 2 los racimos de uva gigantes y los llevaron, los inmensos racimos de uva, hasta allí y dieron una muestra, ¿cierto?, concreta de que realmente la tierra era una tierra bendecida, era una tierra, pero también dijeron que habían obstáculos porque había allí gigantes de los hijos de Anak. Y acá viene una exageración de parte de ellos, porque dicen así en Números capítulo 14, ¿no?, donde se relata esta historia de los espías que fueron a la tierra, y ellos decían, bueno, a nuestro parecer nosotros éramos como langostas y ellos eran gigantes, y también a ellos les parecíamos de esa manera. Es decir, se empequeñecieron delante del desafío que tenían al frente. Es decir, tenían un complejo de inferioridad. Y esto es un gran error que
cometemos las personas, es decir, creemos, ¿cierto?, que el desafío es tan grande, tan potente, que no vamos a alcanzar a hacer lo que pareciera ser imposible y nos vemos como inferiores delante de otros. Ya es un problema también de autoestima colectiva de parte del pueblo de Israel, colectiva, ¿cierto?, de parte de estos espías, porque se sentían inferiores, sentían que no tenían armamento, que no sabían de guerra, que no sabían luchar, pero se olvidaron de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Que Jehová está con ellos, es decir, para nosotros actualmente no tenemos nada que temer porque tenemos la seguridad de que Dios está junto a nosotros. Y si Dios está junto a nosotros, por favor, puede colocarse cualquier obstáculo en nuestra vida, puede pasar cualquier desgracia en nuestra vida, pero siempre le vamos a poder hacer frente porque confiamos en que tenemos ese Dios bendito que nos va a acompañar, que nos va a ayudar en cualquier desafío que se nos pueda presentar por delante. Él nos da las capacidades, Él nos da las habilidades y por lo tanto no tenemos nada que temer. Y ese fue el error de los 2 espías que contagiaron, o 10 espías que contagiaron al pueblo de Israel y por lo tanto por eso vagaron 40 años en el desierto, es decir, pagaron caro la desconfianza, la incredulidad, la falta de fe, ¿no? La apostasía, el hecho de murmurar, tantas otras cosas, ¿no?, que nos dicen que retardaron, ¿cierto?, el ingreso a la tierra prometida, que es lo mismo quizás que hoy en día no está pasando en la actualidad con la iglesia. Es decir, ¿por qué Cristo no ha llegado? ¿Por qué nosotros no hemos llegado a la tierra prometida? ¿Por qué nosotros no hemos entrado en las moradas celestiales? Y tiene que ver con nuestra incredulidad ante la predicación del mensaje, con nuestra falta de consagración, con que la iglesia no está cumpliendo con su misión, con que nos falta el Espíritu de Dios y porque tenemos egoísmo en nuestra vida. Es decir, vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, vivimos, ¿cierto?, en una sociedad cada vez más secularizada, vivimos en una sociedad en donde cada quien quiere hacer cualquier cosa menos dedicarse completamente a la obra del Señor, menos colocar a Dios en primer lugar y por lo tanto nos entregamos a diversas idolatrías de este mundo, ya sea a través de ideologías, consignas, marchas o los ídolos más comunes de este mundo que siempre han sido los mismos, ¿no? La riqueza, ya, el afán cierto de el lucro, el afán cierto de ganar, el afán cierto de querer tener más o cierto otros tipos de deseos, cierto, que nos atrapan en este mundo y lamentablemente dejamos de lado aquello que es más importante. Y esto nos pasa, es una enfermedad del pecado que afecta también a los miembros de nuestra iglesia, nos afecta a nosotros y por lo tanto no estamos concentrados en aquello que es más importante, que es la predicación del mensaje y la salvación de las almas, la salvación no solamente de mí, mi persona, sino también de mi hogar, de mi familia. Ya no nos concentramos en aquello que es más importante. Por eso a veces le dedicamos poco tiempo a Dios, poco tiempo a la oración, poco tiempo al estudio de la palabra y poco tiempo a hacer el culto familiar y por lo tanto no hay cristianismo dentro de nuestro propio hogar, ¿ya? No solamente tenemos que vivir un cristianismo nominal, es decir, ir a la iglesia cada sábado, es decir, cierto, proclamar, ¿cierto? O de vez en cuando decir Dios te bendiga, ¿cierto? Abrir la Biblia de vez en cuando. No tiene que ser algo tan nominal, sino que tiene que ser algo activo, algo presente, algo que realmente se viva cada día con fervor, que nos den ganas, ¿cierto? De poder predicar el mensaje, de entregarle a otro esta verdad que realmente transforma nuestra vida y cambia nuestra percepción de la vida. Muy bien, entonces ese es el gran problema. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Y ahora lo que pasa es que ellos vuelven a enviar, pero esta ocasión 2 espías van, reconocen la tierra, ven, ¿cierto?, cómo es el lugar, cómo es el armamento, cómo están protegidos, ¿cierto? Dan un informe de todos los hallazgos acerca de cómo era realmente aquella ciudad de Jericó. Entonces van a decidir más adelante actuar en base a ese acuerdo. Pero allí se encuentran, ya, con algo que es importante. Allí se encuentran con Rahab. Y Rahab va a ser quien los va a ocultar y quien de alguna manera los va a ayudar, ¿ya? Allí se van a encontrar, como dice la lección, con algo inesperado, ¿no? Rahab, ¿cierto? Aquella que realmente tiene una vida de lascivia, tiene una vida, ¿cierto?, donde quizás no se dedicó a otra cosa más que la prostitución, nos dice acá, que era muy mal vista en aquellos tiempos y también hoy, una de las profesiones más antiguas, dicen algunos.
Pero va a ser ella la que de alguna manera va a creer, va a aceptar, los va a cuidar, los va a proteger. Y cuando van a consultar acerca de dónde están estos hombres hebreos que vinieron a reconocer la tierra, nosotros vimos que entraron a tu casa, Rahab los va a ocultar. Yo no sabía quiénes eran, no sabía quiénes eran. Va a decir acá una mentira, los va a esconder. Y se fueron, se fueron. Dice el versículo 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, bien, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo lo siguiente. Y ahora miren lo impresionante y lo que les dice Rahab, ¿ya? Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, o sea, no solamente Jericó, sino todo el país, ya se han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, hay un reconocimiento de que Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Esto es extraordinario. Y Hebreo resalta esta fe de Rahab. ¿Qué dice? Por la fe Rahab no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y asimismo Rahab, Santiago capítulo 2, versículo 25, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Muy bien, es decir, los protegió, ¿ya? Uno podría preguntarse, bueno, ¿estaba correcto o no de que Rahab usara una mentira? Es decir, yo no sé de dónde han venido estos hombres, se fueron, síganlo, para poder ocultar y hacerles un bien a estos hombres. En la cultura de aquellos tiempos era común, ¿cierto?, mentir como hoy en día, ¿ya? Estas son mentiras piadosas. Es interesante porque en el catolicismo se hace una distinción, ¿no? Nosotros creemos que la mentira es pecado y es pecado solamente, pero en el catolicismo hay una distinción muy antigua acerca de los pecados veniales. Algunos se acordarán si fue católico, si no, quizás será un concepto nuevo. Pecados veniales y pecados mortales. ¿Qué es lo que es un pecado venial? Son esos pecadillos, ¿no? Esas faltas, esas cosas pequeñas, ¿no? Que se pueden arreglar fácilmente. Y estaban los otros pecados mortales que ya eran más graves, que eran causa, ¿cierto?, de irse directamente hacia el infierno, un pasaje directamente hacia el infierno, ¿ya? Y nosotros podríamos decir que ya, claro, esto es una mentirita, ¿no? Como para poder ayudar por un bien mayor. Siempre el pecado es pecado. O sea, Dios nos justifica en nuestras formas. Nosotros las hacemos, ¿ya? Y podemos recibir consecuencias de aquellos. Es decir, ustedes recordarán, por ejemplo, la historia de Abraham. Abraham quería, en algo culturalmente permitido en su tiempo, que la concubina le diera hijos. Por eso la esposa se le acerca y dame un hijo, ¿cierto?, de mi sierva, ¿no? Y ese va a ser mi hijo y yo lo voy a recibir como hijo, ¿no? Y de ahí nace de ahí nace Ismael. Entonces, uno podría decir, ya Abraham lo hace y Dios permitió aquello porque culturalmente estaba bien. Pero hay consecuencias después de eso, ¿no? El problema que produce en la familia, los celos, ¿cierto?, de la esposa de Abraham, Sarai, ¿cierto?, o Sara. Y por lo tanto, ¿cierto?, todo termina con la expulsión de Ismael junto a Agar, que se tienen que ir y finalmente se sufren consecuencias más graves porque se desajustó la armonía del hogar, la armonía de la familia. Entonces, claro, hay consecuencias por las faltas, por los pecados, por los errores que nosotros podemos cometer, pero eso no impide que Dios actúa a pesar de nuestros errores, porque nosotros todos somos pecadores, ¿ya? Y acá hay otra gran lección que después vamos a profundizar un poquito más adelante, de que Dios utiliza hasta las piedras, ¿no?, hasta los pecadores, cuando quiere hacer algo por su pueblo, cuando quiere ayudar. En esta ocasión fue una mujer que vio la verdad, fue una mujer que se sorprendió por la verdad, entendió el mensaje y decidió colaborar, decidió ayudar, decidió ser leal. Es decir, vio una oportunidad en su vida de poder cambiarla completamente al ser salva, ¿ya?
Porque más adelante a Rahab ya no la van a conocer, ¿cierto? Como la prostituta. En absoluto. No pasa nada. Ya eso se va a olvidar, va a quedar completamente en el olvido. Ahora va a convivir y va a ser parte del pueblo de Israel con una nueva vida, con otras personas. ¿Ya? Entonces todo va a ser distinto para ellos. Dice la lección de escuela sabática, y a mí me gustaría leer lo que mencionaba, dice, en medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminosa de Rahab, Dios en virtud de su gracia vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. ¿Ya? Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, ¿ya? Su fe en él, su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió lo que ella hizo. Es decir, Dios no elogia nuestros métodos, pero utiliza las circunstancias, utiliza nuestros errores, ¿ya? Para finalmente, ¿cierto?, poder hacer un bien mayor y también nos perdona, ¿no?, nuestros errores, pero eso no nos libra de las consecuencias que pueden ocasionar nuestros errores. Ojo con eso, ya no nos libra. En esta ocasión, ¿cierto?, Rahab se salvó y fue tremendo, fue excepcional, y es interesante cómo es el método, ¿cierto?, en el cual ella se salva, cómo ellos, ¿cierto?, le dan la garantía. Dice lo siguiente, ¿no?, porque la lección de escuela sabática lo presenta como un nuevo pacto, ya, un nuevo pacto. Y dice lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Josué. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. O sea, fíjense la promesa, lo que le pide Rahab a estos dos hombres. ¿Ya? Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y estáis escondidos allí 3 días. O sea, fue todo un plan, todo un armazón para poder liberarlos, para poder ayudarlos, hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, cordón rojo. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si manos la tocaren. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ató el cordón de grana en la ventana. Hay una reminiscencia o un recordatorio, una alusión por el color rojo, el cordón colgando allí por la ventana, a la liberación de el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cuando ellos pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero y por lo tanto todos los primogénitos de los israelitas se salvaron porque no entró el ángel destructor a la casa de ellos. Hay una reminiscencia, hay una unión que nos recuerda. Es decir, esta mujer que reconoce a Jehová como el Dios de los cielos y la tierra, ahora, ¿cierto?, hace una alianza con el pueblo de Israel a través de estos 2 espías y la forma en la cual se va a salvar va a ser colocando este cordón rojo como símbolo de esa alianza. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a entrar a tomar la tierra de Jericó y va a destruir los muros de Jericó, allí va a estar el cordón rojo y la mujer va a salvarse junto a la casa de su padre. ¿Cómo fue? Algunos autores han tratado de imaginar esta escena, ¿no?, de Rahab golpeando la puerta de su padre. ¿Cómo estás, hija? Hace tiempo que no te veía. ¿Qué haces aquí? Un poco con vergüenza. ¿Qué quieres de mí? ¿No? Como ya una hija, ¿cierto?, que su familia, su padre estaban avergonzados de las lecciones que ella había tomado, de la profesión que ella había decidido seguir, ¿cierto? Cómo hubiese sido, ¿cierto?, el hecho de ella acercarse a sus hermanos, hermanas, para poder decirles, ¿saben qué? Viene el pueblo de Israel, ustedes se pueden salvar, pero vengan a mi casa, pero vamos a ir a tu casa. Ya estaba estigmatizada socialmente. Y es difícil creerle a alguien que está estigmatizado socialmente
en base a su profesión, ¿no? En base a lo que hace. No es fácil quitarse, ¿cierto? Los prejuicios, no es fácil quitarse las decepciones, no es fácil quitarse, ¿cierto? La vergüenza que quizás sentía la familia por parte de su hija. O sea, por mucho amor que le tuvieran, no, quizás no querían eso para su familia. O quizás era algo común, quizás era algo normal, ya en aquel pueblo pagano. No lo sabemos realmente, ¿ya? Pero autores han tratado de imaginar, ¿cierto?, el hecho de Rahab yendo a buscar a su familia. Uno podría sacar alguna enseñanza, ¿no? Lo difícil que es avanzar en base a un estigma que uno tiene por la forma en la cual decidió vivir su vida. Siempre hay perjuicios, siempre hay comentarios, siempre hay cosas que dicen las personas, siempre hay murmuraciones por la forma, por las elecciones que tú decidiste tomar en la vida, ¿ya? Y aparte extraño, ¿no? Es decir, vamos a traicionar a nuestro pueblo. Bueno, todos andan con temor. Ok, vamos a hacerlo. Finalmente ella, en su desesperación, golpeó las puertas de su familia. Y qué sé yo, más de alguno habrá escuchado el clamor de Rahab, ¿no? Más de alguno, ¿cierto?, habrá decidido hacerle caso a Rahab. Y habrá decidido, ¿cierto?, ir a la casa de Rahab. Otros autores han tratado de ver, ¿no? Y lo vamos a comentar un poquito más adelante, cómo termina la historia de Rahab ahora siendo parte del pueblo de Dios, porque, y ojo con esto, de Rahab va a descender el Salvador de este mundo, ¿ya? Alguien que se integró, una extranjera, decidió, ¿cierto?, ser parte del pueblo y ahora va a ser de los descendientes, ¿cierto?, del gran rey de Israel y por lo tanto también del Salvador de Israel, el Salvador de este mundo. Ok, nos vamos al capítulo 9 de José para poder repasar ahora la historia que es del pueblo de Gabaón, ¿ya? Valores enfrentados titula la lección el día miércoles. Y nos habla, ¿cierto?, de un pueblo que tenía tanto temor, tenía tanto miedo por las cosas que estaban pasando. De hecho, la historia comienza diciéndonos que ya los pueblos como que se estaban juntando, es decir, ya se estaban uniendo los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y concertaron, hicieron una alianza para pelear contra Israel, para pelear contra Josué. Pero hubo un pueblo, los moradores de Gabaón, que en vez de unirse a los otros pueblos y decir ya nosotros vamos a ser más, somos más poderosos y vamos a hacer la guerra, decidió ir al pueblo de Israel, presentarse como extranjeros venidos de unas tierras lejanísimas. De hecho, hasta se disfrazaron de pobreza, es decir, trajeron un pan seco lleno de moho, su ropa la avejentaron, producto del camino, ¿no? Sus odres ya estaban rotos de tanto viaje, tanto sol. Fue toda una puesta en escena para poder engañar a los israelitas y que ellos concertaron una alianza con ellos. Y miren lo interesante, porque ellos dijeron, nosotros vamos a ser sus siervos, nosotros, ¿cierto?, queremos que su Dios sea nuestro Dios, ¿cierto? Queremos, ¿cierto?, ser parte de ustedes, hagan alianza con nosotros. ¿Ya? Y esto es interesante, ¿no? Porque, ¿cuál fue el error de Josué? ¿Cuál fue el error de Josué? No consultar a Jehová, sino que como lo vieron, dice acá el versículo 15 que Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y fíjense que, como dirán hoy en día, modernamente, 3 doritos después, es decir, 3 días después, resulta que se dieron cuenta que no eran tan extranjeros, no venían, sino que eran de ahí mismo, eran cananeos, no los de Gabaón. Eran sus vecinos, habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, es decir, se quejaron del liderazgo. Ustedes recuerdan que la semana pasada dijimos que lo único que le pidieron los israelitas a Josué es que Jehová tu Dios esté contigo, es decir, que se note, y que cuando tú tomes decisiones, ya que viene el gran error de Josué, cuando tú tomes decisiones, se note que Jehová tu Dios te está dirigiendo. Es decir, el libro de esta ley, recuerden ustedes, la semana pasada estudiamos, no se aparte
de tu boca, es decir, estúdialo en la mañana, en la noche, repítelo, ¿cierto? Recuérdalo y no lo olvides. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión, Josué lo último que hizo fue consultar a Jehová. Y eso nos puede pasar a todos. Eso nos pasa a los líderes. Eso nos pasa a nosotros, los pastores. Cometemos errores. Fallamos. ¿Ya? Y el pueblo acá se lo reclamó. Le reclamó a los príncipes. Le reclamó a Josué. Es decir, fue un error grave. Miren lo que pasó. O sea, Jehová nos había dado una orden de cómo teníamos que tratar a los cananeos y acá desobedecieron. Es decir, acá ustedes se equivocaron. El liderazgo se equivocó. Y cuando un líder se equivoca, lo último que tiene que hacer hoy en día, porque hablamos de un liderazgo servicial, líder siervo, lo último que tenemos que hacer es ser obstinados en nuestra decisión. Tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer nuestros errores, asumir las consecuencias de nuestros errores y confiar en el Señor y pedirle disculpas a Dios para que seamos reales delante de las personas. Es decir, el liderazgo se valida cuando nosotros reconocemos que no somos perfectos, que también cometemos errores, pero que estamos dispuestos a corregirlos y poder seguir avanzando. Allí se vuelve real el liderazgo. El problema, ¿cierto?, de hoy en día de los líderes es que muchas veces se ve un liderazgo, ¿cierto?, fantasioso, ideal, ¿cierto?, que no se comete errores, que siempre son perfectos, que siempre son buenos, ¿no?, que nunca se equivocaron, ¿cierto?, que siempre son los mejores, siempre lo dan todo. Y la verdad es que somos seres humanos, en algún momento nos vamos a equivocar. No podemos ser tan buenos. Es decir, tenemos que, de alguna forma, transparentarnos nosotros, ¿no?, mostrar nuestras vulnerabilidades como líderes para poder dar un ejemplo a las personas de que somos simples seres humanos y que también erramos. Y el pueblo se lo reclamó. Y ahí está, ¿no? Mas todos los príncipes de la congregación, dice el versículo 19, nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Entonces, qué terrible, ¿no? ¿Saben que en Deuteronomio capítulo 20 señala la lección, versículos 10 al 18, le da especificaciones acerca de la destrucción de los cananeos y también de cómo ellos tenían que tratar a las ciudades lejanas, ¿ya? Es decir, a los cananeos tenían que herir a todo varón a filo de espada. Solamente las mujeres, los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo botín tomarás para ti, dice el versículo 14, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales tu Dios te entregó. Pero dice el versículo 15 lo siguiente: así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Es decir, de la otra podían, cierto, dejar con vida, pero de esta nada, sino que las destruirás completamente. El eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que nos enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Es decir, con las otras naciones podían dejar a alguno vivo si es que no hacían paz con ellos, porque si decidían hacer paz con ellos, entonces podían concertar alianzas siempre y cuando adoraran al Dios de Israel. Entonces estos hombres de Gabaón actuaron con astucia, no, astucia. Astucia, en la lección nos dice que puede traducirse el término, ¿no?, como prudencia o sabiduría, según los libros de Proverbios, o también, ¿cierto?, desde una perspectiva negativa, ¿no?, con una intención criminal, es decir, querer, ¿cierto?, realmente engañar. En el caso de los gabonitas, ¿cierto?, hay una acción engañosa, pero existía una acción de autopreservación, es decir, ellos no querían ser eliminados junto con los otros pueblos y no querían rebelarse contra los israelitas, simplemente querían ellos vivir. Y por eso se ofrecieron, ¿no?, como sus siervos más adelante. Y esa fue la consecuencia y la trágica consecuencia de ellos. Pero acá nosotros podemos sacar una lección con respecto a este pueblo de Israel, ¿ya? Perdón, a este pueblo de Gabaón. Porque, ¿qué pasaría? Y la lección nos habla un poco acerca de esto. ¿Qué pasaría si el pueblo de Gabaón hubiese ido a pedir misericordia sin necesidad de engañar? Hago esta pregunta porque las consecuencias trágicas para este pueblo de los gabaonitas fue que se constituyeron de leñadores y aguadores para toda la congregación y así les consiguieron la vida, según lo prometieron los príncipes, nos dice el capítulo 9, versículo 21. Entonces, como engañaron,
como se vistieron de servidumbre con harapos, ¿no? Llegaron allí, por lo tanto así se iban a quedar para siempre. Y acá viene lo interesante, es decir, salvaron su vida, pero lamentablemente fueron siervos del pueblo de Israel. No era la voluntad de Dios que los extranjeros fueran siervos del pueblo de Israel, sino que todo aquel extranjero que declarara adoración a Jehová su Dios, entonces iba a ser como uno igual. Su trato iba a ser igualitario al del cualquier israelita, porque todos eran bienvenidos en el ideal pueblo de Dios y por lo tanto tenían los mismos derechos, es decir, eran bienvenidas, puertas abiertas para aquel que quisiere adorar a Jehová su Dios y ser parte del pueblo elegido. ¿Ya? Las puertas estaban abiertas. Pero ellos, al ir con engaño, lamentablemente tuvieron que verse, ¿cierto?, como siervos, aguadores y leñadores, uno de los trabajos más humildes que habían allí, ¿cierto?, de siervos, finalmente humillados por causa de su engaño. O sea, yo creo que Dios es tan bueno, y ahí viene la lección, ya una gracia que sorprende, que Dios es tan bueno, que al igual que como salvó a Rahab, ya una prostituta, ya Dios hubiese hecho que este pueblo, a pesar de que él ya había dicho que había que destruir a todos los pueblos, pero si este pueblo se hubiese arrepentido verdaderamente, quizás se hubiesen ido. Esa es una opción. Se hubiesen ido de la tierra de Canaán, Dios le hubiese dado misericordia, ok, váyanse, apártense de esta tierra, o hubiesen formado parte del pueblo de Israel, pero como parte integral de su pueblo, no como leñadores, no como aguadores, por causa de su engaño. Bueno, más adelante nosotros vamos a ver que Israel tuvo que ir a la guerra para poder defender a este pueblo de los gabaonitas, y ahí va a ocurrir uno de los grandes milagros registrados en toda la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento señala la lección de escuela sabática: ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se consideran virtudes de los piadosos. Sabiduría, ¿no? Antes de prometer algo. Puesto que el juramento se hacía en nombre del Señor, el Dios de Israel, los dirigentes no podían modificarlo. Entonces es vinculante, era obligatorio y por lo tanto, cierto, tenían que de alguna manera poder defenderlos. Entonces estaban los israelitas definitivamente unidos al pueblo de Gabaón, pero lamentablemente se quedaron así sin privilegios, sin un estatus igual a los de los israelitas, sino que como seres inferiores, como una nación inferior al servicio del pueblo de Israel. A diferencia de Rahab, y acá viene la diferencia, ¿no? Porque Rahab, a pesar de que dijo una mentira menor, ¿cierto?, para poder engañar, ¿cierto?, y poder salvar y preservar la vida de estos dos espías, ya estos, ¿cierto?, engañaron a todo el pueblo de Israel. Rahab se forma parte del pueblo de Dios, es parte de toda la nación de Israel, pero estos, ¿cierto?, vienen a ser parte del pueblo, pero como servidores. Ahí viene la gran diferencia de estos, ¿no?, con Rahab. Y es algo importante, es algo interesante. ¿Ya? Lamentable para todo este pueblo. Yo creo que el Señor hubiese tenido mucha misericordia, y como dice la lección de escuela sabática en el día jueves, la gracia a veces nos sorprende, ¿no? Porque Dios tiene misericordia. Aún así, Dios los salvó. Dios los ayudó a los gabaonitas. Y cuando hubo que pelear, fue Josué y peleó por los gabaonitas. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Y acá vuelvo a la historia de Rahab. Que Rahab, como ya mencioné, se va a convertir en una ascendiente, ¿ya? Es decir, de ella va a salir también el linaje de David, y por lo tanto van a ser el Salvador. Es decir, hay una prostituta allí, ¿cierto?, que es parte del linaje de Jesús, una extranjera que ahora forma parte, ¿cierto?, de este linaje que va a dar luz, ¿cierto?, al Salvador del mundo. Es una cosa impresionante lo que pasa con Rahab. Algunos han tratado de imaginar, ¿no?, quién fue el esposo de Rahab. Y algunos pueden visualizar ahí una historia quizás de amor, ¿no?, entre uno de los espías y Rahab, ¿no? Por ahí, ¿cierto?, ese joven que se vio protegido por Rahab, de repente, ¿cierto?, le habla a Rahab, deja el cordón, ¿cierto?, se miran fijamente y después, ¿cierto?, él va a su casa, la ayuda, ¿cierto?, para que no la destruyan. Ahí está la señal del pacto, protege a su familia, se enamoraron y finalmente se casaron. No sé si realmente fue así, puede ser una historia linda de amor que nos pueda sorprender, no lo sabemos,
pero es lindo poder imaginar si algo así fue, ¿no? Si algo así fue. Cómo el Señor tiene misericordia y cambia la vida por completo de Rahab. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestros errores. Y Dios tuvo misericordia también de el pueblo de Gabaón, porque finalmente cuando fueron expulsados todos los israelitas, ¿no? Cuando fue destruida Jerusalén, fueron al exilio, ¿no? Babilónico, y después vuelven del exilio, el libro de Esdras registra que ellos fueron de los constructores de la nación de Israel. Es decir, ayudaron a reconstruir, ¿cierto?, todo el templo, ayudaron a reconstruir la ciudad de Israel nuevamente en Jerusalén, porque ellos ya eran parte de la nación de Israel. Es decir, Dios siempre tiene misericordia. Por eso el título de la lección, ¿no? Es una gracia que a todos nos sorprende. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y la gracia se trata de eso, que aun cuando nosotros no lo merecemos y merecemos el castigo completo, aun cuando esta nación merecía ser doblemente aniquilada por el engaño que hicieron, Dios tiene misericordia de aquellos extranjeros que están dispuestos a adorarlo a Él completamente. Y ahora piensa en tu vida. Pensemos en nosotros, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no?, de los errores, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Tengo acá algunas frases que tienen que ver con los errores. Por ejemplo, Albert Einstein dijo lo siguiente: una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Henry Ford dice lo siguiente: el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de una forma más inteligente. James Joyce dice: los errores son los portales del descubrimiento. John Powell dice: el único error verdadero es aquel del que no aprendemos nada. Siempre cometemos errores y tenemos que aprender de nuestros errores, ¿no? Y hay otra frase interesante, como por ejemplo la de Napoleón Bonaparte: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Ok, ¿no? Esto es cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, porque a veces volvemos a caer con la misma piedra a cada rato y no aprendemos nada. C.S. Lewis dijo lo siguiente: nunca es demasiado viejo para fijarse otra meta o para soñar un nuevo sueño, aunque sea seguro que metan la pata por el camino. Podemos cometer errores, pero lo importante es que nosotros podamos aprender. Y si Dios nos da una nueva oportunidad, porque Él siempre lo hace, recordemos lo que dice la palabra de Dios: 70 veces cae el justo y el Señor siempre lo levanta. Es decir, aunque nosotros cometamos un error una y otra vez, lo importante es poder levantarnos para poder seguir adelante y aprender de aquello, porque la gracia de Dios siempre va a estar disponible para nosotros. Lamentablemente a veces somos nosotros y es el enemigo el que pone ideas en nuestra mente de que Dios no nos perdona, de que mira lo que hiciste, mira lo que cometiste, pero recuerda que Dios te ama con un amor profundo y Él siempre está dispuesto a poder recibirnos a pesar de todos nuestros errores. Yo mismo he cometido errores, tú también has cometido muchos errores, pero ahí está la gracia de Dios, en que Él perdona a sus hijos, nos da una nueva oportunidad para poder seguir avanzando, porque Él quiere vivir la eternidad junto a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te acompañe, nos vemos la próxima semana.